Bendiciones, grandes y poderosas bendiciones, amados amigos, hermanos e hijos. Acomódense bien y prepárese bien. Está recibiendo un discipulado al nivel apostólico que muchos pastores y aún apóstoles están contentísimos escribiendo y llamando por el discipulado que están recibiendo a la dimensión apostólica. Y usted, si no es apóstol o no conoce la dimensión, conózcala porque es la postrera. Dios lo va a impactar si no recibe estas enseñanzas, porque esto es lo que Cristo trajo para el tiempo postrero y la misma Biblia lo dice. Qué lindo que la Biblia lo dice. Qué lindo que Jesús se adelantó a usted 2018 o 17 años o 19 años. Todo depende cuando recibe estas enseñanzas. Y es muy importante para que sepa qué le va a enseñar al cuerpo de líderes que usted está preparando. Porque sin poder ni autoridad, con gritos, no se logra nada. Es el poder de la unción apostólica, el poder de esa unción sobre su vida o dentro de su vida. Amados, escúcheme bien. Esto es lo que es. Esto es lo que Cristo vino a enseñar. Esto es lo único que rompe al diablo en pedazos. En pedazos lo rompe. Apréndalo. Usted que está en una iglesia, esta clase anúnciela. Dígale que la vean en YouTube o en Facebook. O las pidan aquí a Alerta TV o al Centro Cristiano de León, o pídala a lo que es UPC Network, la red apostólica. No estamos hablando simplemente de un tema, estamos enseñando y transfiriéndoselo a usted para que sea poderoso y poderosa en el Evangelio, porque no tiene ningún sabor, ni tiene ninguna integridad ministrar simplemente palabra porque aprendió un versículo o porque estudió en el instituto. No, por favor. Es ministrar lo que Cristo te dejó para que ministrara, triunfara, conquistara, transformara y triunfaras en el Evangelio. Y tú tienes un enemigo que tiene muchos enemigos tuyos que quieren destruirte. Y eres tú quien tiene que destruirlo. Que cuando tú abras la boca, estremezca el infierno, cuarte las paredes del infierno y sobre todo le dé bofetada al enemigo sin tener que sufrir tantas consecuencias. Vas a vivir proceso. La forma de tú llenarte de la unción es conectado con Dios, ministrando la palabra que Cristo te dejó, ministrando la unción que es Cristo, vistiéndote de la unción que es Cristo, llenándote de la sangre del Cordero, vistiéndote de Cristo con su palabra, con lo que Él enseñó y la revelación que Él trajo, que es revelación con gracia. Ahora domina la gracia. La gracia es el poder y la autoridad dentro de lo que es la dimensión apostólica. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Esto lo vamos a titular Esteban y Felipe. Así es que acuérdate de Esteban y Felipe. Esto es un modelo para ti, para mí. Te repito, Hechos capítulo 6, verso 8, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. No escondido en el baño, no, en el pueblo. Y Hechos capítulo 8, verso 6, dice: cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Así escucha lo que yo te voy a decir.
que es el Espíritu Santo que lo va a ministrar, es el Cristo glorioso que clama a Abba Padre de dentro de mí. Así lo va a hacer contigo. Esteban y Felipe fueron parte de los 6 elegidos por la iglesia para servir a las mesas diariamente. Hechos, capítulo 6, versículo 5. Te repito, anota. Hechos 6, 8. Hechos 8, 6. Y Hechos 6, 5. Esteban y Felipe fueron parte de los 6 elegidos por la iglesia para servir a las mesas diariamente. Hechos 6:5. Ellos no son llamados apóstoles, óyeme bien, pero obviamente ellos hicieron este servicio dentro de una dimensión apostólica. Más tarde Felipe es presentado como un evangelista. Hechos capítulo 21, verso 8. Estudia conmigo. Vamos a estudiar juntos. Y tú verás qué maravilloso es. Ambos operaron y ministraron en el campo de los milagros. Esteban destaca por la sabiduría con la cual habló. Hechos capítulo 6, verso 10. Ambos Esteban y Felipe salieron de la comunidad apostólica. Ellos estuvieron presentes en la iglesia de Jerusalén. Ambos tuvieron dones para obrar milagros, pero más allá de sus dones, ellos también recibieron una dimensión apostólica. Esto es un ejemplo de todos los creyentes son afectados por la unción apostólica. Esa unción es un poder sobrenatural. Deja que Cristo te la enseñe y te llene de ella y deja y recibe ahora lo que estamos compartiendo. Y quiero estar firme. Felipe fue capaz de dejar Jerusalén para ir a Samaria y ver un tremendo avance en la ciudad. Él fue capaz para penetrar con todo porque el camino y ministró en la dimensión apostólica. Las iglesias apostólicas tienen una capacidad para levantar, entrenar y enviar fuera poderosos ministerios. Las iglesias apostólicas producen gente apostólica. Dios está levantando una compañía de creyentes y está enviándolos a toda la tierra. La tierra va a ser invadida con la dimensión apostólica y el poder apostólico de una manera sobrenatural, porque Dios sabe que Satanás está desesperado, porque Satanás sabe de la dimensión apostólica y está atemorizado. Porque donde quiera que vaya un hombre o una mujer, no tienen necesariamente que ser apóstoles, sino que sean enviados y que estén llenos de esas enseñanzas y de esa unción y de ese poder y de esa autoridad y de esas maravillas. Hechos capítulo 8, verso 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, y cuando habla de la palabra de Dios, al saber que Samaria, aparte de recibir la palabra de salvación, que había recibido la palabra, la dimensión, el grupo apostólico, la iglesia de Jerusalén, que se lanza, que son enviados a Samaria para ministrarle al pueblo de Samaria. Allí fueron enviados Pablo, Bernabé, un profeta y un maestro. Y fueron a preparar a esa iglesia cuando Felipe ministra
y empieza el derrame de salvación en Samaria, ahí empezó un poder sobrenatural a transformar las vidas y a ellos empezaron a ver cosas sobrenaturales, diferentes y de poder. Lo que va a pasar aquí, se va a generar una juventud tan fuerte y tan poderosa que va a ministrar a los lugares y va a ministrar no cosas religiosas ni paquetes de ancianos. Va a ministrar poder de Dios, poder apostólico, a través del Espíritu Santo, que va a estremecer la juventud y la generación, y va a estremecer y va a despertar a los viejos que están durmiendo, que están cansados, que están agotados, que están en una rutina religiosa, van a ser estremecidos. Y el estremecimiento va a ser tan grande y tan poderoso que yo te garantizo, óyeme bien, yo te garantizo que la religión y la estática que hay en ti va a romperse, va a salir, va a volar, y el poder de Jesucristo va a salir con autoridad, va a salir liberando, transformando, cambiando, ganando vidas y haciendo milagros y prodigios y maravillas. Hay que vivirlo para entender lo que estamos enseñando. Amados, la iglesia tiene que despertar. Hay demasiada religión. Y religión del hebreo es maldición, del griego ligú. Ligado a Dios. Tú no estás ligado a Dios. Mientras tú pienses que tú estás ligado a Dios, no tiene poder. Porque un ligado a Dios no tiene la autoridad, ni tiene la revelación, ni tiene la unción, ni tiene la llenura, ni tiene el arropamiento, ni tiene el manto para ministrar lo que es el poder de los milagros, prodigios, maravillas, lo que es el poder de la revelación de la palabra, lo que es el poder de esa palabra apostólica. No lo tiene. Hay muchos gritos y aguaje. Eso no es unción. Eso es gritos y aguajes de dar un show para escandalizar a la gente, pero la gente se va igual para la casa. Es el tiempo, amados míos, de que entendamos y comprendamos que Cristo no vino a jugar, que el ungido que es Cristo no vino a entretener ni a dar un show. Ese vino a transformar las vidas. Por eso se levanta una juventud agresiva. Por eso Cristo andaba con jóvenes. Cristo andaba con jóvenes. Él en sí era un joven. Por eso Pablo andaba con jóvenes. Porque esa juventud entendía. Entendía y procedía. Cristo se reunía con un grupo de jóvenes frente a la casa de Pilato. Y veía las cosas que habían, alegría, júbilo. Y veía un movimiento agresivo, poderoso. Así es que prepárate. Hechos capítulo 8, verso 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los primeros. Los enviaron. ¿Los enviaron por qué? Porque hay un movimiento preciso y poderoso. Ellos enviaron a Pedro y a Juan a Samaria, cuanto ellos oyeron que el pueblo recibió la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios viene en una dimensión apostólica. Aún desde el Antiguo Testamento, cuando los patriarcas ministraban, tenían ya sobre ellos una unción apostólica del enviado. Para poder entender la palabra de Dios y la Biblia, tenemos que saber que todos los que han sido enviados, incluyendo a Adán, llevaban una dimensión apostólica. La llevaban. Pero cuando llegamos a la gracia, el apóstol por excelencia viene y revela lo que el Padre envió, que Él lo había traído y Él había sido enviado por el Padre. Cristo fue enviado por el Padre. Ya Cristo, el Dios vivo, el 100% hombre, nacido de vientre de mujer,
que ya era 100% Dios, había sido enviado con una unción sobrenatural, apostólica, y el Espíritu Santo también fue un espíritu enviado, o sea, que el Espíritu Santo es un espíritu apostólico al ser enviado. Venía con el poder, venía con la autoridad, venía con la determinación de Dios. Dios dijo, está bueno ya, tengo que salvar a mi creación. Por eso se hizo hombre en Cristo Jesús. Y por eso Cristo fue enviado para que funcionara 100% hombre y 100% Dios, porque a los profetas no les creían mucho, los rechazaban y no lo entendían. Tenía que venir Dios vivo, enviado por el Padre Divino, el Shaddai, en el 100% hombre y el 100% Dios, para fluir con poder y autoridad, y el Espíritu Santo ser enviado para que fuera el espíritu apostólico, para que pudiera romper todas las artimañas del diablo y oposición de los hombres religiosos. La religión era una oposición, y es una oposición. Déjame decirte esto, óyeme bien y despierta, porque no te lo voy a repetir mucho. La religión es la mayor oposición que tiene Dios y que tiene Cristo en la tierra. Todo religioso. Y religión viene del hebreo que se llama maldición. Y Cristo es bendición. Dios es bendición. Religión es maldición. Es la oposición total. La gran oposición que tiene Dios en la tierra son los religiosos. Y usted que quiere saber, yo quiero que se reúna conmigo, que le voy a enseñar hasta dónde lo lleva la religión a usted. Una grave oposición en contra de Dios es la religión y son los religiosos. Viene del hebreo maldición. Y la traducción que viene del hebreo es la traducción más alta, más elevada y más correcta. El hebreo es el único idioma que tú no puedes decir malas palabras. No cabe una mala palabra. O sea, que no puedes maldecir hablando del hebreo hacia el español. ¿Qué hacemos contigo? ¿Decides seguir siendo religioso? Seguir siendo un cristiano por apariencia, falda larga, no aretes, no pintura. Si Dios decora a la mujer, decoró a Jerusalén. En Ezequiel puede verlo, Ezequiel 16, vas a ver que decoró a su esposa Jerusalén. Les puso belleza, sortija, oro. La decoró. Dios no es un Dios religioso. Si Cristo te hizo libre, eres verdaderamente libre. No tiene ninguna atadura de vestimenta, ni tiene atadura de una decoración en tu cara. No tiene atadura de por Dios. Así es que despierta y entiende lo que está pasando, porque me parece que llegaste tarde a la reunión divina. Las iglesias apostólicas enviarán ministros donde hay necesidad, aunque los samaritanos habían creído y sido bautizados. Ellos necesitaron que los apóstoles les visiten e impongan las manos sobre ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Las iglesias misioneras tienen la capacidad para ayudar a los creyentes y que los creyentes reciban y caminen en una mayor dimensión del Espíritu Santo. Amados, la carne es dominada y sometida. ¿Sabe cómo? Cuando la llena del Espíritu Santo. Cuando la lleva a la obediencia de creerle al Espíritu Santo y creerle al Espíritu que está arropado por el Espíritu Santo que está dentro de ti.
Eso viste tu alma. Eso llena todos tus órganos de la presencia y de la sangre del Cordero de por Dios. La llena de la sangre del Cordero y tus operaciones van a ser movidas por el poder de tu mismo espíritu que está arropado y lleno del Espíritu Santo. Y tu alma, tu amor, tu corazón va a estar lleno de ese amor y de esa sangre del Cordero. Todos tus órganos van a estar arropados por la sangre del Cordero. Y van a estar, tu cuerpo va a estar cubierto, lavado por la sangre del Cordero. O sea que si le da lugar a tu espíritu a fluir, lo que va a salir de ti al frente, que se va a ver esa santidad, esa gracia y ese amor, no tiene que fingir la santidad. Naturalmente sale, camina, brilla, corre. Y cuando esa unción está ahí, la unción de Cristo, Cristo que está dentro de ti, el Espíritu Santo que está sobre de ti y dentro de ti, esa unción fluye con un poder y una autoridad. Y cuando tú hables, el que está lleno del Espíritu va a saber que tú estremeces el infierno y que los demonios te tienen miedo. Porque lo que estás hablando, lo está hablando Cristo, el que está clamando Abba Padre. Y cuando Cristo clama Abba Padre, anuncia que Él está ahí y anuncia al diablo que se mueva porque viene Él. Así es. Amados míos, religión no tiene ninguna participación en ti cuando tú estás lleno de la dimensión apostólica, cuando tú estás arropado por el manto del apóstol por excelencia que es Cristo Jesús. Antioquía, una iglesia misionera. Eso es una de las partes fuertes en la dimensión apostólica, que la dimensión apostólica produce una iglesia misionera para estar en las misiones, para ir a ayudar a los necesitados, para suplirle a aquel que está pasando calamidades y a aquel que está desamparado espiritualmente y que está desamparado también a nivel de que le hagan misiones, de que los ayuden. Estamos llamados y enviados a hacer misiones. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Es que se van a convertir. Es que ese Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, va a penetrar, va a entrar dentro de aquel que no conoce a Cristo y lo va a convencer sin tenerle que rogar ni empujarlo ni nada. Ese va a ser una identidad grande del poder apostólico y del convencimiento que lleva la dimensión del Espíritu apostólico a cada vida para que reciban a Cristo como su único Salvador. Estamos hablando de Hechos capítulo 11, versos 21 y 22. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia primitiva donde estaban todos los apóstoles reunidos. Y eso es lo que había ayer, una unción, era un fuego del Espíritu Santo tremendo. Y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Fíjese. Entonces, Hechos capítulo 11, versos 21 al 22. La iglesia de Jerusalén también envió a Bernabé hacia Antioquía, cuando ellos oyeron que mucha gente había recibido al Señor. La iglesia preparada. Hoy la iglesia es lenta para la salvación. Hoy la iglesia no trabaja como la demanda que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. Y fíjese, la iglesia en Antioquía fue fundada por un grupo de creyentes que fueron esparcidos durante un grupo de creyentes que fueron esparcidos durante la prosecución en Jerusalén, durante la persecución en Jerusalén. Estos creyentes, como Esteban y Felipe, salieron de una comunidad apostólica. Por esta razón,
la iglesia en Antioquía llegaría a tener una dimensión apostólica. Esta dimensión es fortalecida por la llegada de Bernabé procedente de Jerusalén. Fue fortalecida, fíjense que si fue fortalecida, quiere decir que cuando llegó Bernabé de Jerusalén, trajo una unción sobrenatural, una unción que quebrantaba, una unción que abría el pecho o la puerta que tocaba el Espíritu Santo, la abría inmediatamente y por ahí entraba el Espíritu Santo y no hacía el Espíritu Santo actuar en esas vidas y había conversión. Lo que tiene que pasar ahora. Lo que tiene que pasar, hay un grupo de gente que está en la iglesia y no entienden la dimensión apostólica. Y como no la entienden, quieren practicar un tipo de religión descontinuada. Un tipo de religión sin poder. Un tipo de religión mentirosa. Esos son los que forman chisme y forman cosas desagradables y dividen una iglesia. Y maldicen al pastor y maldicen al apóstol que está en la iglesia. Porque no entienden ni conocen. Ellos no saben la condena que se buscan. Porque cuando el Espíritu Santo haga como hizo con Ananías y Zafira, amados, van a haber muertos. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en la gracia, mató gente. Por esa oposición que tienen. Por esa oposición que levantan y hacen. Son gente que van a fracasar en la tierra y a la vez fracasan en los cielos. ¿Usted cree que la salvación no es genuina? Sí es genuina. Tiene que marchar en la dimensión y en los propósitos divinos de Dios para que pueda seguir al camino, ir con la verdad y llegar a la vida eterna que es Cristo Jesús. Amados, Antioquía llegó a ser un centro de enseñanza después que Bernabé trajo a Pablo, porque Pablo era el maestro, tremendo maestro. Bernabé el profeta, Pablo el maestro, para que cooperara con él por espacio de un año completico. Hechos, capítulo 11, verso 26. Fíjense que las enseñanzas que le estoy dando, por eso leo, le estoy dando enseñanzas con el respaldo, el fundamento bíblico del libro de los Hechos. ¿Quiere usted ser parte del libro de los Hechos? Sométase a lo que Cristo enseñó. No contradiga a Cristo porque se mete en un tremendo problema contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra el Dios hecho hombre y el hombre hecho Dios. La iglesia en Antioquía fue una iglesia llena de gracia. Oiga bien, gracia. Si usted no se llena de la gracia, que fue lo que Cristo Jesús trajo, para que todos nosotros, con todas las ofensas y el pecado que había entre nosotros, seamos lavados por la sangre, pero que sí, esa gracia nos ayudara a fluir cometiendo aún errores, pero cubierto por la sangre del Cordero y empoderado con el poder del Padre a través del Hijo, Cristo Jesús. Hechos, iglesia llena de gracia, Hechos capítulo 11, verso 24. Esta iglesia también llegó a tener profetas y maestros entre sus ministros. Hechos capítulo 13, verso 1. Amados, cuando ellos estaban administrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les ordenó separar a Bernabé y Saulo para el ministerio del apostolado. Entonces, óigame bien, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 13, verso 3. Amados, no había juego ni había pérdida de tiempo. La palabra te describe la dimensión apostólica. La palabra te hace y te la ministramos con anotaciones para no equivocarnos.
para mantenernos firmes en lo que estamos ministrando y saber que la palabra apostólica es la palabra del poder y es lo postrero. No escuche al que contradice esto, te lo digo, no lo escuches, porque si lo escuchas va a caer en el mismo error y en la herejía que esa persona está practicando. Te estamos hablando la verdad y te estamos hablando lo enseñado por Jesús. Síguelo. Síguelo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Hechos, capítulo 13, verso 3. Amados, llénate de ese poder. Llénate de esa autoridad que acabamos de ministrar. Deja que esta palabra fluya dentro de ti, sobre de ti. Que sea un manto para ti y sea el alimento poderoso para ganarle todas las batallas al enemigo. Satanás no tiene nada contra ti cuando practica y atiende estas enseñanzas. Llámanos, que estamos a la disposición de compartir contigo y de impartirte esta unción, este poder, esta autoridad, esta gracia es para ti. Te lo envía Jesucristo. Amado hijo, amado hermano, amada hermana, amada hija, amada amiga, amado amigo, es tuyo. Recíbelo ahora, mastícalo, trágalo y digiérelo. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Con mucho amor, te dedico estas enseñanzas. En el nombre de Jesucristo, el apóstol por excelencia. Amén. Amén.